El desorden no solamente habla de cómo estás viviendo, a veces también empieza a enseñarte cómo seguir viviendo. Una taza encima de la mesa, la ropa acumulándose sobre una silla, papeles que llevan semanas esperando, una habitación en la que cada vez cuesta más encontrar las cosas, y pensamos, bueno, simplemente soy un poco desordenado. Pero hay una pregunta mucho más interesante. ¿Y si el desorden no fuera solamente consecuencia de nuestra conducta? ¿Y si una vez creado ese entorno empezara también a influir sobre cómo nos comportamos? Porque nosotros construimos nuestros espacios, pero después nuestros espacios también empiezan a construir nuestros hábitos. Quédate conmigo, porque hoy no vamos a hablar de tener una casa perfecta, ni voy a decirte que una habitación desordenada significa que tienes una mente desordenada. Eso sería psicología de frase de taza. Vamos a hablar de algo bastante más interesante, de atención, de hábitos, de evitación, de carga mental y de cómo el contexto puede facilitar unas conductas y dificultar otras. Y al final quiero proponerte una pregunta muy sencilla que quizás haga que esta noche mires de otra manera el lugar donde vives. Hay algo curioso que ocurre cuando convivimos durante mucho tiempo con el mismo desorden. Dejamos de verlo. Aquella caja que lleva 3 meses en una esquina prácticamente desaparece. La ropa de aquella silla termina formando parte del paisaje. Los papeles encima de la mesa dejan de llamarnos la atención. Nos habituamos. Pero acostumbrarnos conscientemente a determinados estímulos no significa que nuestro entorno haya dejado de influir sobre nosotros. Nuestro cerebro está continuamente seleccionando información. ¿Qué merece atención? ¿Qué puede ignorarse? ¿Qué debemos hacer primero? ¿Qué dejamos para después? Y cuando alrededor existen muchos estímulos irrelevantes, todos ellos pueden competir en diferente medida por nuestra atención. Por eso no siempre sentimos lo mismo trabajando delante de una mesa despejada que delante de otra llena de papeles, cables, platos, objetos y cosas pendientes. No porque el orden nos vuelva mágicamente más inteligente, sino porque determinados entornos pueden reducir las distracciones y facilitar aquello que pretendemos hacer. Pero el desorden tiene otra característica interesante. Muchas de las cosas que vemos no son simplemente objetos, son recordatorios. Esa ropa significa tengo que guardarla. Aquella caja tengo que colocarla. Ese documento tengo que revisarlo. Ese objeto roto tengo que arreglarlo. Individualmente parecen insignificantes, pero cuando se acumulan, el entorno puede convertirse en una especie de lista silenciosa de asuntos pendientes. Y entonces aparece una sensación muy conocida. Tengo demasiadas cosas que hacer. Lo curioso es que esa sensación puede terminar provocando exactamente lo contrario de lo que necesitamos. En lugar de comenzar, evitamos. En lugar de ordenar, posponemos. Porque cuanto mayor percibimos una tarea, más difícil puede resultar dar el primer paso. Aquí aparece un círculo muy sencillo. Llegas cansado, dejas una cosa donde no corresponde, no pasa nada. Después otra y otra, hasta que aparece algo muy importante. El umbral cambia. Cuando una habitación está completamente ordenada, dejar algo tirado destaca inmediatamente. Pero cuando ya existen 10 cosas fuera de lugar, la número 11 apenas cambia nada. Y ahí el propio entorno empieza a facilitar que continuemos comportándonos de la misma manera. No porque el entorno controle nuestra voluntad, sino porque modifica el coste psicológico de determinadas decisiones. Guardar algo exige una pequeña acción. Dejarlo donde está exige 0. Y cuando estamos cansados, saturados o tenemos prisa, nuestro cerebro suele agradecer el camino que requiere menos esfuerzo. Imagínate que entras en una habitación impecable. Coges un papel y lo tiras al suelo. Probablemente ese papel te moleste inmediatamente. Ahora imagina exactamente el mismo papel en una habitación donde ya hay otros 20 objetos tirados. El comportamiento es idéntico, pero psicológicamente no se siente igual, porque utilizamos el contexto para interpretar qué conductas parecen normales en determinado lugar. Y esto va muchísimo más allá de nuestra casa. Ocurre en oficinas, en aulas, en espacios públicos, en lugares de trabajo y también ocurre digitalmente. Un escritorio del ordenador lleno de archivos que nunca organizamos también constituye un entorno. Un teléfono con cientos de notificaciones pendientes también lo es.
Nuestro cerebro no funciona separado del mundo, funciona dentro de contextos. Y aquí quiero detenerme porque existe una simplificación bastante peligrosa. Una casa desordenada no demuestra que una persona tenga un trastorno psicológico, ni significa necesariamente depresión, ni ansiedad, ni falta de responsabilidad, ni mucho menos que tenga la mente desordenada. Hay personas tremendamente funcionales que toleran perfectamente cierto nivel de desorden, y otras que necesitan espacios muchos más estructurados. Además, existen momentos vitales en los que mantener determinado orden simplemente no es una prioridad. Una familia con niños pequeños, una persona atravesando una época de muchísimo trabajo, alguien realizando una mudanza, una persona cuidando de otra. La conducta siempre debe entenderse dentro de su contexto. Una fotografía de una habitación jamás debería convertirse en un diagnóstico de la persona que vive dentro. El entorno contrario tampoco es saludable, porque podríamos caer ahora en otra trampa, pensar que cuanto más orden, mejor. Y tampoco. Una cosa es utilizar el orden para facilitar nuestra vida y otra muy diferente necesitar que absolutamente todo esté colocado de determinada manera para poder sentirnos tranquilos. Si una taza desplazada 5 centímetros te arruina la mañana, quizás el problema ya no sea la taza. El objetivo no debería ser construir un entorno perfecto. La perfección puede convertirse también en una cárcel. Un entorno saludable debería permitirnos funcionar, pero también vivir. Ensuciar, crear, improvisar, recibir gente, cocinar, jugar, mover cosas, porque una casa está para vivir dentro de ella, no para presentarla a concurso. Y aquí llegamos probablemente a la parte más útil. Muchas veces queremos cambiar nuestra conducta y ponemos toda la responsabilidad sobre nuestra fuerza de voluntad. Voy a leer más, voy a hacer ejercicio, voy a comer mejor, voy a utilizar menos el teléfono, voy a estudiar todos los días, pero después dejamos exactamente igual el entorno en el que esas conductas deben producirse. Queremos leer, pero el libro está guardado y el teléfono encima de la mesa. Queremos hacer ejercicio, pero necesitamos 20 minutos para encontrar la ropa deportiva. Queremos concentrarnos, pero trabajamos rodeados de interrupciones. Queremos acostarnos antes, pero llevamos el móvil hasta la almohada. Entonces, quizás una parte del cambio no consista solamente en preguntarnos cómo consigo tener más fuerza de voluntad, sino también cómo puedo hacer que la conducta que quiero realizar sea un poco más fácil. Y aquí viene algo importante. Después de escuchar esta charla, no intentes transformar toda tu casa esta noche, porque puedes comenzar lleno de motivación, sacar 20 cajas, vaciar 3 armarios, poner toda la ropa encima de la cama, y 2 horas después descubrir que has conseguido crear un desastre todavía mayor. Empieza pequeño, una mesa, un cajón, una parte de la cocina, tu escritorio, tu mesilla, una sola cosa, y hazte una pregunta. ¿Qué conducta quiero que resulte más fácil aquí? Porque entonces ya no estás ordenando simplemente por estética, estás diseñando un entorno que facilite determinadas conductas, y eso cambia completamente la perspectiva. Quizás la pregunta importante no sea ¿soy una persona ordenada o desordenada? Puede que exista otra mucho más útil. ¿El entorno que he construido facilita o dificulta la vida que quiero llevar? Mira tu habitación, tu escritorio, tu cocina, tu teléfono, incluso tu agenda, y observa qué conductas facilitan. Porque nuestro entorno está lleno de pequeñas invitaciones. Algunas nos dicen hazlo, otras déjalo para mañana. Algunas facilitan concentrarnos, otras facilitan distraernos. Algunas nos recuerdan lo importante y otras mantienen permanentemente nuestra atención ocupada en cosas que apenas importan. Nos gusta imaginar que nuestra conducta nace exclusivamente dentro de nosotros, que decidimos, que elegimos, que nuestra voluntad manda, pero las personas no vivimos aisladas dentro de nuestra cabeza. Vivimos dentro de ambientes, de habitaciones, de rutinas, de objetos, de pantallas, de señales, de hábitos, y todos esos elementos interactúan continuamente con nuestra conducta. Por eso ordenar no consiste necesariamente en colocar perfectamente cada cosa. Puede significar algo mucho más interesante, construir un entorno que no nos obliga a luchar continuamente contra él. Quizás no necesites ordenar toda tu vida, quizás solamente necesites mirar alrededor y preguntarte, ¿este lugar está facilitando la persona que quiero ser o está facilitando precisamente aquello que intento cambiar?
porque primero nosotros construimos nuestros espacios, después repetimos conductas dentro de ellos. Las conductas se convierten en hábitos y los hábitos empiezan a construir nuestra vida. Así que recuerda, el desorden no solamente puede ser consecuencia de tu conducta, también puede convertirse en el escenario que la mantiene. Y recuerde, no abandonen su mente, es su mejor recurso.